Gabriela Garcés y hoy les voy a hablar sobre el balanceamiento de línea. Si desglosamos este nombre balanceamiento de línea y nos enfocamos en el balanceamiento, tenemos que es un equilibrio entre cargas. Sabiendo esto, a través del tiempo varios autores han estudiado y desarrollado diversos modelos y métodos para encontrar el equilibrio entre las cargas de trabajo y asegurar el flujo continuo de este. El balanceamiento de línea es un método crítico estudiado para la productividad de una empresa, el cual su principal objetivo es hallar una distribución de la capacidad adecuada, encontrando las formas para igualar los tiempos de trabajo en todas las estaciones, para maximizar lo más posible la mano de obra y del equipo. De este modo reducir o eliminar el tiempo de ocio. Teóricamente, el balanceamiento de línea es la asignación de todas las tareas a realizar para el desarrollo de un producto o una serie de estaciones de trabajo, de manera tal que ninguna de ellas tenga más trabajo del que se puede hacer en el tiempo del ciclo y que a su vez se minimice el tiempo de inactividad en todas las estaciones. Para esto tenemos tres condiciones para la practicidad de la producción en línea. Primero tenemos la cantidad, que es el volumen de producción que debe ser suficiente para cubrir el costo de la preparación de la línea, y esto depende del ritmo de producción y de la duración que tendrá la tarea. Luego tenemos el equilibrio, son los tiempos necesarios para cada operación en línea que deben ser aproximadamente iguales. Luego tenemos la continuidad, deben tomarse precauciones para asegurar un aprovisionamiento continuo del material, piezas, subensamble y la prevención de fallas del equipo. Estos son uno de los términos que se utilizan en el balanceamiento de línea. Tenemos los elementos de trabajo, que es la mayor unidad de trabajo que no puede dividirse entre dos o más operarios sin crear una interferencia. Luego tenemos operación, es un conjunto de elementos de trabajo asignados a un puesto de trabajo. Tenemos la relación de precedencia, es la relación de las tareas específicas en el orden en que se deben ejecutar. Tenemos los puestos o estaciones de trabajo, que son un área adyacente a la línea de producción donde se ejecuta una cantidad de trabajo. La demora de balance es la cantidad total de tiempo ocioso en la línea que resulta de una división desigual de los puestos de trabajo. Luego tenemos las tareas o actividades que están conformadas por criterios de estimación mensurables de rendimiento como duración, costos y consumo. Bueno, para el balanceamiento de línea estas son variables que vamos a utilizar para los cálculos. Tenemos primero el tiempo de ciclo, que es el intervalo que transcurre para que los productos terminados dejen la línea operativa o de producción, y podemos calcularlo con la fórmula del tiempo de producción por día sobre la producción diaria requerida en unidades, y este se representa con una C mayúscula. Luego tenemos el número teórico mínimo de estaciones de trabajo, que es la suma de los tiempos de las tareas T sobre el tiempo del ciclo, y esto lo representamos con un N sub T. Luego tenemos el tiempo de las tareas representados con una T mayúscula, y por último la eficiencia, que se calcula con la sumatoria del tiempo de las tareas sobre el número real mínimo de estaciones de trabajo por el tiempo del ciclo. Y cabe aclarar que si la eficiencia no es satisfactoria, se debe realizar nuevamente el balanceo. Aquí tenemos las reglas de decisión para balancear. Estas nos van a ayudar a determinar la tarea en la estación. Primero tenemos el tiempo de tarea más largo, que elegimos la tarea disponible con el tiempo más largo. Luego tenemos el mayor número de tareas siguientes, que es elegir la tarea disponible que tenga mayor número de tareas siguientes, la de los pesos posicionales, que se elige la tarea disponible que la suma de los tiempos de la siguiente sea la más grande. Luego tenemos el tiempo de tarea más corto, que es elegir la tarea disponible con el tiempo de duración de esta más corto, y tenemos el menor número de tareas siguientes, que es elegir la tarea disponible con el menor número de tareas siguientes. Bueno, tenemos los pasos para comenzar un balanceo. Comenzamos con tomar la información del ejercicio y realizar un diagrama. Realmente el diagrama se realiza como primer paso porque nos ayuda a ver mucho mejor cómo es la relación de precedencia de las tareas y cómo están organizadas. Luego debemos determinar el tiempo del ciclo, luego determinar el número mínimo de estaciones de trabajo, escoger las reglas de decisión para asignar las tareas a las estaciones y asignar las tareas para cada estación cumpliendo con las reglas de decisión, y se repite el proceso para poder que todas las tareas queden asignadas. Luego evaluar la eficiencia del balanceo obtenido y de nuevo determinar si la eficiencia es satisfactoria. Si no lo es, se debe volver al punto 4 asignando nuevas reglas de decisión y luego empezar a balancear de nuevo hasta que la eficiencia sea satisfactoria. Bueno, diagrama, representación de relación de precedencia. Esta es una pequeña representación de lo que significa cada parte de un diagrama. Tenemos primero
los elementos que se representa con un círculo el nodo representativo de las tareas, y la flecha representa la relación de precedencia entre una tarea y la otra. Aquí esto es un pequeño diagrama. Como podemos ver, la tarea 1 y 2 precede a la tarea 3, es decir, para que la tarea 3 pueda estar lista, se debe tener lista las tareas 1 y 2. Bueno, vamos a comenzar con un ejemplo muy sencillo. Aquí está. Para realizar un producto se hacen 5 tareas. Ellas se representan en el cuadro que siguen con su tiempo y precedencias. Tenemos un tiempo de ciclo igual a 8 y nos dicen que determinemos el mejor balanceo. Aquí está la tabla que nos presenta los tiempos de procesos y sus predecesores inmediatos. Bueno, vamos a pasar a Excel. Bueno, aquí empezamos. Primero vamos a realizar el diagrama con la información que nos dan en la tabla. Tenemos las 5 tareas A, B, C, D, E, y tenemos sus predecesores. Esto es lo primero que vamos a tener en cuenta. Y empezamos. La tarea A no la precede ninguna tarea anterior. Entonces primero colocamos a la tarea A y vemos a qué otra tarea no la precede ninguna tarea anterior, y es la tarea C. Lo que quiere decir que estas van a ser las tareas con las que se empieza la línea de producción o de ensamble, que es la que estamos trabajando en estos momentos. Luego viene la tarea B, que la precede la tarea A, es decir, colocamos la flechita que hace la representación de la predecesión de la tarea A la tarea B. Luego la tarea D la precede la tarea B y C, y a la tarea E la precede la tarea D. Y aquí están los tiempos de duración de cada tarea. Esta tablita la puse acá para poder realizar los cálculos de cada variable. Como ya el tiempo del ciclo nos lo dan, no tenemos que calcular, simplemente nos lo dan en el ejercicio. Luego tenemos T, que es, como les había dicho, es la sumatoria de los tiempos de ciclo para poder calcular el número teórico, que vendrían siendo la suma de todos estos aquí. Perdón. Ahora tenemos el número teórico mínimo de estaciones, que es 2. Redondeamos más y hacemos la división entre el tiempo total de tareas sobre el tiempo del ciclo, y nos da un número teórico mínimo de 2. Es decir, estas son teóricamente las estaciones que nos deben resultar cuando estemos balanceando. Y yo escogí las reglas 1 y 2, que son tarea con mayor número de tareas siguientes y tarea con mayor tiempo. Bueno, para comenzar y saber cuál es la primera tarea posible de asignar, puede ser A y C, pero como aquí vemos que para que D pueda comenzar debemos tener lista B, y para que B pueda comenzar debemos tener lista A. Entonces se puede empezar por A o C. Yo escogí empezar por A, ya que si cuando tengamos lista A podremos continuar con B, y después podríamos pasar a C para que enseguida se pueda empezar a hacer la tarea D. Bueno, comenzamos a asignar las tareas. Comenzamos con A, luego el tiempo de la tarea en segundos, que vendría siendo, que nos lo da en el ejercicio, que viene siendo 3. El tiempo restante no asignado es la resta de el tiempo de la tarea asignada menos el tiempo de lo que puede durar la tarea en el ciclo. Luego vemos las reglas de decisión, y si la tarea posible cumple con una de las dos reglas, la asignamos a la estación. La A cumple con el mayor número de tareas siguientes, podemos verlo. Aquí tiene la tarea B, D y E, es decir, tiene 3 tareas siguientes. Y la C solo tiene 2 tareas, es decir, gana la tarea A. Luego tenemos, bueno, ya asignamos la tarea A, y aquí después de asignarla ponemos tareas restantes por hacer, nos queda la B o nos queda la tarea C. Yo coloqué solo la B para asignarla de primero, como les había comentado. Asignamos la B y comenzamos otra vez a hacer el mismo proceso. Asignamos el tiempo de la tarea,
pero aquí ya no le vamos a restar el tiempo del ciclo, sino lo que nos quedó del tiempo restante de la tarea pasada. Y nos da un tiempo restante ya de 0, quiere decir que no podríamos seguir en la misma estación asignando más tareas porque ya el tiempo del ciclo de la estación terminó. Luego vemos si cumple con las reglas. Como no tenemos otra tarea para decidir, pues ella cumpliría con el mayor número de tareas siguientes. Pero dado el caso que si aquí estuviera, por ejemplo, la tarea C, sí tendríamos que ver cuál de las dos cumple con el mayor número, con estas dos reglas. Es decir, tarea con más tareas siguientes. Si aquí tuviéramos la C, vemos acá arriba en el diagrama que la tarea B y C tienen el mismo número de tareas siguientes. Quiere decir que para poder asignar una de las dos tendríamos que pasar a la siguiente regla, que es tarea con tiempo de operación más largo. Es decir, sería sumar el tiempo de las tareas y ver cuál de las dos nos da más largo. Entonces haríamos 5, primero probamos con B, 5 más la tarea siguiente, que es D, más 2, que es la siguiente tarea. Eso nos da un tiempo de 11 segundos, mientras que aquí nos daría el tiempo de la tarea C, 2 más 4, 6, más 2, 8. Lo que quiere decir que ganaría y se asignaría a la tarea B. Luego cerramos la estación porque ya no podemos seguir asignando, ya que no hay más tiempo, y abrimos una estación 2. Como ya tenemos asignada la tarea A y la tarea B, quiere decir que podríamos empezar con la tarea D, pero no se puede comenzar con la tarea D porque para comenzar con la tarea D debemos tener asignada C. Por ende comenzamos la estación 2, la abrimos con la tarea C de primera. Entonces aquí otra vez realizamos todo el procedimiento, tiempo de la tarea, 2 segundos. Como es un nuevo tiempo, como es una nueva estación, volvemos y le empezamos a hacer con el tiempo del ciclo inicial, que es 8. Lo restamos, asignamos la tarea y como cumple, asignamos a la tarea C en la estación 2. Luego vemos cuáles tareas por siguientes hay por asignar, que vendría siendo la D. Aquí está, tiempo de tarea es 4, volvemos, pero ya saben que la restamos con el tiempo de restante de la tarea de la tarea anterior. Nos queda un tiempo restante de 2 y asignamos la tarea. Y por último tenemos la tarea E. Vemos que tiene un tiempo de la tarea de 2 segundos, la restamos, ya aquí nos da un 0, quiere decir que la estación se cierra. Y asignamos la tarea, y como ya no hay más tareas siguientes por asignar, pues claramente aquí ponemos ninguna. Entonces vemos que al final nos salieron, por el balanceo nos terminamos balanceando y las tareas posibles por asignar todas se pudieron asignar en 2 estaciones. Quiere decir que el número real mínimo de estaciones es de 2 y calculamos la eficiencia, que es la suma del tiempo total de las tareas sobre la multiplicación del tiempo del número de estaciones real por el tiempo de ciclo, y vemos que nos da una eficiencia del 100%, lo que quiere decir que el balanceo de línea es eficiente con el número teórico de estaciones que habíamos calculado anteriormente. Entonces así quedarían asignadas las tareas en las estaciones, las tareas A y B en la estación 1 y las tareas C, D y E en la estación